KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 7 de julio. Bueno, un día en el que el espectro político va a tener pues, una buena arremetida. ¿Por qué? Hoy hay una reunión del expresidente Ricardo Martinelli con 15 miembros de la bancada de Cambio Democrático, los que votaron por Cristiano Adames. Eso va a ser a cerca de las 11 de la mañana. Vamos a estar, sin lugar a dudas, allí. Un día también en el que se toman nuevas medidas. Hay varias ciudades en nuestro país que van a tener pues, cuarentenas totales los domingos. Y atención, porque el ministro Sucre advirtió, funcionarios que encuentren en fiesta, en parranda, serán destituidos. Un día también en el que, pues la noticia del día, el asesinato a tiros de Jovenel Moïse, el presidente de Haití. ¿Quién fue en medio de un país que es un avispero y que, pues no solamente a la crisis médica, social, económica, ahora se le suma una crisis política? Nicaragua es una cárcel, dice uno de los detenidos en un dirigente estudiantil. Y atención, ya hay finalistas para la Copa América el sábado. Plato fuerte, Argentina-Brasil. Pues los dos grandes del fútbol mundial van a encontrarse en el estadio, en el Maracaná, este sábado, que es la final. Italia la gana por penales a España, ya es el primer finalista de la Euro, esperando quién pues logre la victoria entre Inglaterra y Dinamarca. Recuerden, 607 y 3 decenas sugeridas por don Monchi Díaz y KW Continente. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en Radio KW Continente y en Canal Next, Canal 21. Nosotros le damos la información, usted decide. Oiga, lo primero que quiero hacer es felicitar a mi hijo José Isabel Blandón Figueroa, que cumple años hoy. Ah, sí, hombre, don 7 de julio. Chalito. Hay muchas cosas en desarrollo a las que usted le debe prestar atención por el impacto que van a tener en nosotros y con la mente suficientemente abierta para entender los fenómenos sociales que son complejos y no se pueden reducir a una simple ecuación del pasado. Miren lo que ocurre. Nosotros somos el único canal que le estábamos informando a ustedes de la crisis que se estaba en desarrollo en Haití. Este Jovenel Moïse, cuyo mandato constitucional, de acuerdo a la oposición, que es mayoritaria en Haití, su mandato debió vencer en febrero y estaban pidiendo su cambio. Y la Corte Suprema de Justicia de ese momento decidió sacarlo del poder y poner en sustituto a un magistrado como presidente suplente para llamar a elecciones. Bueno, Jovenel con el ejército decidió, y el apoyo de los Estados Unidos y la OEA, decidieron votar a los magistrados. ¿Le da a la memoria algo de eso que pasó en Panamá? Bien. Nosotros anunciamos inmediatamente, se desató más la violencia que está intrínseca en ese país desde hace años. Entonces él, a la fuerza, dijo que él se iba a quedar un año más. Y para eso contó con el respaldo de los Estados Unidos. Pero la crisis se vino agudizando y fue ignorándose. La crisis del año pasado. Y este año se agudizó a tal punto que desde hace varias semanas el país está en medio de una confrontación sin paralelos. Las calles están manejadas por bandas armadas. Y la represión contra el movimiento de dirigentes es brutal, como siempre ha sido en Haití cuando se ha impuesto este tipo de régimen. Bueno, en la madrugada de hoy, 7 de julio, porque esto fue hace unas horas, un grupo armado entró a la residencia del presidente en el barrio de Palermo, ahí en Puerto Príncipe, y un intenso tiroteo lo asesinó e hirió, según algunas fuentes, gravemente a su esposa, que todavía sigue viva. Según otras fuentes, la esposa fue levemente herida. Hay varias versiones, ya veremos en el transcurso del día. Acuérdate que esto, Fernando, de televidentes y Radio Escucha, esto está ocurriendo en este momento. Está en estado estable y fuera de peligro. Otros dicen que está gravemente herida. Lo cierto es que el primer ministro encargado, Claude Joseph, anuncia, fíjese, que ya se sabe
que los atacantes eran extranjeros, hablaban inglés y español. Entonces, cuando usted ve una autoridad diciendo una cosa como esta, al margen de las investigaciones de quién fue, nosotros no sabemos quién fue, ni vamos a... Pero me llama la atención que él puede identificar extranjeros, no sé. Yo no sé si ustedes conocen Haití. La élite haitiana habla inglés. Sí. Y la élite militar también habla inglés y francés. Y francés. Y patois. Entonces, este comando entró, no sabemos cuántos de ellos murieron, no sabemos nada del incidente en sí mismo, todavía. Lo que sí sabemos es que el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, llamó urgentemente a sus mandos. En este momento están reunidos los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas de República Dominicana, porque la frontera de Haití con República Dominicana, recuerde que esa es la isla española, es una frontera permeable. En República Dominicana hay millones de haitianos. Entonces, esto le plantea un problema de seguridad, no solamente a República Dominicana, cuyo presidente está llamando a que organismos internacionales intervengan en Haití. Una vez más. Sería eso, en todo caso. Bueno, los cascos azules se puede decir que casi se acaban Pero de los ir. cascos azules cometieron todo casi atrocidades ahí. Atrocidades. Para que te esté claro lo que está pasando en ese hermano país nuestro. Que nosotros habíamos anunciado que esta crisis estaba en desarrollo y mire por dónde va ya el presidente asesinado. ¿Por dónde va esto? En este momento ahora es más complicado porque la oposición es amorfa, pero lo suficientemente disgustada como para barrer a todos. No hay solución sin el pueblo. Y esto es parte de un fenómeno global. Esto no es un problema de Haití. Este es un problema estructural del mundo que se ha desarrollado en Haití a ciencia y paciencia de los organismos internacionales que están viendo lo que está ocurriendo ahí. Sí, El señor cruzados de brazos. secretario de la OEA no se ha enterado de esta crisis porque él era partidario de dejar a este señor en el poder. Mois. Y este señor en el poder se llevó a la Corte Suprema de Justicia. Cuando el señor Bukele hizo eso, le cayeron encima. ¿Cuál era la diferencia? Este es el problema que se está generando en este momento, cuyas noticias están en desarrollo. Preste la atención, porque esto va a desviar la atención del mundo, de nuestra región, hacia ese país que acaba de pasar por ahí. Un huracán, no pasó por ahí. No pasó por ahí. Pero estamos en temporadas de huracanes. Bueno, Haití está en temporada de huracanes con el mar Bravo adentro. ¿Qué va a pasar? No sabemos. ¿Qué va a pasar en República Dominicana? Va a haber problemas. No hay problema. Preste la atención al desarrollo de esto. Pero ahora hay otras noticias importantes. Grábese este nombre. Marie-May Simon. ¿Sabe quién es ella? Ella es una dirigente indígena, activista indígena del Canadá. Acaba de ser nombrada por el presidente Trudeau en el día de ayer como gobernadora general del Canadá y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Canadá. Wow. Este nombramiento tiene que ser ratificado por la reina Isabel II para que tenga validez. Sí, pero es un trámite, es un trámite formal. Sí, eso no tiene... Pero tiene que ser para la formalidad y la legalidad absoluta. Pero esta mujer era una locutora durante muchos años en la Canadian Broadcasting Company, que es la voz, es como la PBC, la línea. Nosotros la retransmitimos. Es como el Canal 11 de nosotros. Es la línea como la BBC más parecida que el Canal 11. Bueno, pero quiere decir que es una organismo medio oficial. del Estado. Sí. Es como la BBC, que es una... bueno, es homóloga. Sí. Bien. Esta señora, que fue embajadora, creo que ella apenas ha salido de secundaria, pero es una activista de la lucha por los indígenas. ¿Qué hace más de esto? Este es un hecho que no ocurría hace 150 años, es la primera vez con un indígena, un autóctono. ¿Por qué se da este hecho? Se da este hecho por las masacres que han venido sacudiendo. Y Trudeau, con mucha inteligencia política, quiere resarcir a los pueblos indígenas y nombra a uno de sus representantes, a una de sus representantes. A una, que todavía es. Que ya es doble avance. A una indígena la nombra como gobernadora general y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Canadá. ¿Te había visto eso alguna vez en Canadá? No. Nunca. Esto es parte también de lo que el presidente Biden ha hecho en los Estados Unidos. Usted mire el gabinete de Biden
es un reflejo de la distribución étnica de los Estados Unidos. Negros, indígenas. Bueno, una indígena en los Estados Unidos es la responsable del Ministerio del Interior. Del interior. Y otra indígena nuestra, ahora de América Latina, ¿se acuerda de Lisa Loncón? Es la presidenta. Es la presidenta de la primera etapa de la Asamblea Constituyente de Chile. Eso tiene que ver con algún fenómeno ultrasecreto, eso tiene que ver con los tiempos nuevos, de los actores nuevos que surgen a la luz de esta confrontación global y este cambio que se está produciendo. Estamos asistiendo a un cambio de época. El mundo está dando a luz a un parto de la historia, que nuevos actores saldrán. Bueno, es que algo tan traumático como la pandemia tiene que provocar movimientos sociales de este calibre. Es decir, hace 100 años provocó el nazismo, provocó el fascismo italiano, provocó la expansión del comunismo. Ahora, pues, otros actores están entrando en el juego. Y estos son los grandes olvidados, los condenados de la tierra, Y que fíjese, están entrando al gobierno. Me llama la atención, sobre todo a los movimientos feministas de Panamá, deben darle realce a esta noticia. Fíjese esta noticia, ahora mírenla en orden. Esta indígena ha sido nombrada gobernadora general y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Esta es una indígena autóctona de Canadá. La Lanjón, profesora en lingüística, mucho más estudiada, pero esta era una locutora que transmitía y que estaba en contacto y es una militante del movimiento proindígena. Esta es la presidenta de la Asamblea Constituyente en Chile, Bueno, en Chile. y la ministra del Interior de Estados Unidos, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, ella creo que era de los navajos, cuyo padre era holandés y su madre americana. Una negra autóctona americana. Bien, esta realidad expresa lo que está ocurriendo en el mundo. En los Estados Unidos, en Canadá, usted lo vio en Francia, con los chalecos amarillos, lo vio en Chile, que produjo esta constituyente, y lo está viendo en Perú. En Perú, Fernando, la situación ha llegado, que estamos a 15 días de la toma de posesión del presidente, y el Tribunal Supremo de Justicia ha venido rechazando en forma consistente los acuerdos. ¿Qué pasa en Perú? Los resultados electorales ya se saben. Sí, ya. No hay la menor duda de quién ganó las elecciones. Hay gente que cree que está en otro bando que perdió. Hay gente en los Estados Unidos que piensa que Trump ganó. Todavía hay un 40%, hay como 45% de republicanos que piensan que Trump ganó las elecciones porque le hicieron un fraude. Y Trump perdió las elecciones por 10 millones de votos. Acá la diferencia fue de 40.000 votos aproximadamente, un poquito más quizás. El tribunal debe decidir en los próximos días. Pero la teoría del fraude está vendida en los grupos de la élite limeña y en cierto grupo militar, ex-militar, que intenta pensar que todo esto es una conspiración internacional sin entender el fenómeno de marginación a la que ha sido sometido el pueblo peruano. En Perú no existe un Perú, existen varios Perús. Bueno, el Perú que no tomó en consideración, ahora les dio este golpe. Esta situación está en desarrollo, como en desarrollo está, bajo otras circunstancias, la situación en Colombia, azotada por la pandemia. Fernando, si tiene los números por ahí, nos ayuda. Azotada por la pandemia, azotada por una crisis económica que agolpea duramente ¿a quién? ¿A la élite económica? No, esta pandemia y esta agolpea duramente a los jóvenes, que no tienen nada, no tienen participación ni empleo, la pobreza está por el 40 y tanto %, la informalidad, la crisis sanitaria. A ver si tienen los números por ahí. Aquí está, Colombia. Vamos a empezar. Colombia hoy amanece con 178.646 casos activos. Tiene 26.721 nuevos casos con 553 fallecidos. Ayer. Ayer. ¿Costa Rica cómo está? Costa Rica pues amanece hoy con 70.089 casos activos. Subió. 4.606 nuevos casos y 54 fallecidos. 4.000 casos.
Nuevos. nuevos. ¿Cuántos fallecidos? 54. Nosotros tenemos 8 y tenemos 13.505. Compárelo ahora con Costa Rica y Colombia. Y se dará cuenta de lo que hemos avanzado nosotros, pero nosotros estamos amenazados. Ahora sí vamos a tener los números hoy y se los vamos a dar Por todos 5. todos los un indicadores. poco más de 5. Pero le decía que en el caso de Colombia, ahora todo el mundo apuesta el 20 de julio, que coincide con el aniversario de la independencia, ¿no? Bicentenario. De bicentenario de ese hermano país. Entonces el presidente apuesta a estar recostado a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, al asumir la conducción, se enfrentan a un pueblo que ni le va ni le viene. Para ellos igual morir de hambre que morir enfrentados. Y hay muertos. En Colombia la matazón es diaria. No solamente por la pandemia, no solamente por la gente en las calles, sino por la violencia intrínseca a un país azotado por el narcotráfico, controlado por bandas paramilitares, bandas de narcotraficantes. Y narcoguerrilleros. Y narcoguerrilleros. En eso se convirtieron las fuerzas, la FARC, el ELN, su fuerza de sustentación económica era ese. Pero el grueso del paquete está en manos del crimen organizado, que además tiene muchas rutas para salir de Colombia. Una de ellas es la ruta que utilizan del Pacífico de ellos hacia nosotros. Y si usted se mueve a Venezuela, recuerda la propuesta de Biden que hizo a través de su canciller, el secretario de Estado Anthony Blinken, con el presidente de la Unión Europea, en la que pedían, estamos dispuestos a aflojar algunas medidas dicen ellos, de presión económica y de sanciones a cambio de un proceso electoral más totalmente transparente. La respuesta del señor Maduro ayer fue categóricamente en contra. Sigue con el proceso de las elecciones en noviembre, ha arreciado, y ahora dice Maduro anteayer, que COVAX, la Organización Mundial de la Salud, la estructura, la base para la distribución de vacunas, dice, ya les pagamos, o nos dan la vacuna o nos regresan la plata. Porque es increíble, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista incluso de nuestros intereses y de los Estados Unidos, que nosotros pretendamos que estamos castigando a Maduro no dándole vacunas, para que el pueblo se mantenga... Que Maduro ya debe estar hasta vacunado. Sí, sí. O sea, yo no sé si ustedes ven la lógica de esto. La lógica para mí es que hay que vacunar a los venezolanos, porque además vienen hacia nosotros. Y se pasan a Colombia, y de Colombia se pasan aquí. Yo tengo que parar eso allí. Entonces yo tengo que darle vacunas para que se vacunen. Claro. ¿Qué nos interesa a nosotros? ¿Nos interesa que haya democracia en Venezuela? Sí. Pero más importante es que Pero más importante que eso, nos interesa que el pueblo venezolano sea vacunado igual que el colombiano. ¿No? Nos interesa, ese es nuestro interés nacional. Lo demás es hablar tonterías. Esto está ocurriendo en nuestra América, pero fíjese, nos movemos a una de las economías más importantes de esta región, que es Brasil. Ayer Ipsos publicó acuérdense que fue la misma encuesta que hizo lo que está pasando, hizo los análisis, los estudios preelectorales y postelectorales de lo que estaba pasando en Perú. En Perú lo hizo con mucha certeza. No todo el tiempo hay errores, pero aquí lo hizo con una certeza matemática impresionante. Bueno, publica la encuesta que confirma la información que daba Datafolha del bajo nivel de aprecio que los brasileños tienen del presidente Bolsonaro. Va rumbo al piso. Recuerda que el presidente chileno, en medio de la crisis, cayó casi a 7. Sí, 7, 9. Bueno, este va rumbo a un dígito. Todavía está en doble dígito, está por 20, 23 en términos de popularidad. 23 en una encuesta, 22 en otra. Con esos números usted no se reelige. ¿Cuándo son las elecciones en Brasil? En octubre del 22, a la vuelta de la esquina. Nosotros en Panamá estamos lejos. 3 años para el proceso electoral. Si usted mira todo esto, y ahora se mueve un poquito el mundo, y mira Afganistán,
¿Y por qué yo le traigo todas estas cosas que parecían? Porque hay una conexión en todo. Los Estados Unidos se pasó 20 años militarmente dentro de Afganistán. Salen 20 años después, dejando el mismo país y peor. Peor, mucho peor. Porque el objetivo de ellos, que era la liquidación del talibán, ni lo pudo hacer. Y al contrario, Afganistán es uno de los grandes productores de droga de los Estados del mundo. Del mundo. Y ahora, sigue siendo. Ahora hay más superficie de hay más, amapola con la intervención norteamericana. Sí. Ahí adentro. ¿Eh? Porque igual que fue derrotada la Unión Soviética, ¿se acuerda con Brezhnev? Con Brezhnev y con el propio Khrushchev. Fueron que dijo, expulsados. Nos vamos en el 88. Y cuando salieron, los talibanes se apoderaron y después cayeron. ¿Por qué? Porque los talibanes no saben gobernar. Ellos son una... Ellos nada más saben pelear. Desde Alejandro Magno, los ingleses, por ahí ha pasado todo el mundo y todo el mundo ha salido con y todo el mundo ha sido derrotado. Porque ahí no hay Estado como tal, como nosotros lo concebimos. Entonces ahora mismo es una cuestión de tiempo. Y esta guerra militar no resolvió ningún problema político. Y la región del Medio Oriente sigue siendo igual de convulsa, que ahora se une a la convulsión global. Asia Central, más que el Oriente Medio. Sí, el Oriente Medio. Bueno, y un poquito de la Asia Central, tiene usted razón. Esta crisis global nos afecta a nosotros, claro. Observe lo que está pasando ahora en nuestra región más pequeña. Nosotros somos históricamente más ligados a Colombia, históricamente al sur, pero geográficamente pertenecemos a Centroamérica, América Central, perdón. Y tenemos historias en común. Mira la situación de Costa Rica. Incremento de la pobreza, el COVID haciendo de las suyas, los problemas económicos. Mire lo que está pasando en Nicaragua. Ortega se ha vuelto loco en su expresión más alta. Él es más somocista que Somoza. Preso a toda la oposición. Además, a última hora ordena que él se detenga él mismo. La revolución se ha imbuido a ella misma. ¿No? Y hay sandinistas presos como hay gente no sandinista presos. Porque este no distingue entre nadie. Mire la situación de Honduras. Un estado casi prácticamente fallido. En donde, y mire la situación de Guatemala. Mire la situación de Salvador, un poco más estable, pero rumbo a una centralización excesiva. Entonces, y mire México, ¿no? Con un presidente con políticas erráticas que han funcionado o no se sabe si funcionaron o no funcionaron, porque en pandemia solo levantarán la cabeza los que sepan sobrevivir. Eso es lo que le estoy diciendo. Entonces nosotros en Panamá hemos logrado capear una parte del temporal en forma efectiva, pero estamos enfrentándonos a una nueva ola que ya está aquí. No es que estamos, yo coincido con el doctor, no estamos subiendo, estamos en una tercera ola. Y eso tiene repercusiones económicas y financieras. A la vuelta vamos a hablar sobre las curvas, los indicadores, diálogo sin trabajadores y sin partidos, ¿es posible en la Caja del Seguro Social? ¿O es un engaño? Y otra cosa más sobre la dinámica. Hoy hay una reunión de diputados de Cambio Democrático con el expresidente Ricardo Martinelli, reunión que se dará en el club de... En el golf. En el club de golf, de recreación del Altos del Golf. Del Altos del Golf, entre el presidente Martinelli, cuyo objetivo fundamental es la solicitud que pide el presidente para que los diputados intervengan en el Ministerio de Relaciones Exteriores para que se pida la extradición de sus hijos a la República de Panamá. Eso y más en las noticias que vienen.